Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos. Sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Y probablemente nosotros, que nos ha tocado vivir un momento histórico como el que nos ha tocado a los venezolanos, un momento histórico primero de 20 años y luego podríamos decir de estos 7 años concentrados, donde prácticamente que al pueblo venezolano se le ha tildado de todo, se ha dicho de todo sobre el pueblo de Bolívar, sobre el pueblo de Chávez, y nosotros estoicamente lo que hemos hecho es resistir. Estoicamente lo que se ha hecho es, con profunda dignidad, seguir apostando a la soberanía y a la dignidad de los pueblos, y bueno, y ver ese viento que sopla en América Latina, lo que dice es precisamente de la profunda dignidad, del profundo coraje y el profundo valor de la resistencia que ha tenido el pueblo de Venezuela. Pero al mismo tiempo vale la pena aprovechar esta fotografía, este momento, para que tengamos reflexiones de fondo, que acudan a temas estructurales, que hemos tenido vislumbrados y que es fundamental que los retengamos en este momento. Para el imperialismo, América Latina es simplemente un botín. No se tiene y no se puede ver otra visión del imperialismo sobre América Latina. Eso es un tema que debemos terminar de tener fotografiado, tener internalizado. Para ellos no somos países, para ellos somos un botín. Para el imperialismo, la democracia no es un hecho político. Para el imperialismo, la democracia es una puesta en escena. Y como puesta en escena, simplemente lo que les interesa son el acomodo, el arreglo de los procesos judiciales, el acomodo, el arreglo de los medios de comunicación y el acomodo y el arreglo de la estética, de las formas, para simplemente burlarse de lo que significa la democracia como concepto y como doctrina. Esos dos puntos probablemente debemos internalizarlos mucho, porque este momento también tenemos que estar acostumbrados a que vienen como especie de ritmos, ¿no? Y entonces pasan como determinados momentos y después lo que hacen los sistemas, lo que hacen todos los sistemas desde el punto de vista político, económico, social, lo que hacen es restablecer su orden, restablecer su lógica, restablecer su doctrina desde el punto de vista de su imaginario. Entonces es impresionante cómo el capitalismo, y eso no se puede subestimar nunca, tiene capacidad de reacomodarse, capacidad de restablecer sus órdenes. Y eso es uno de los temas que probablemente tiene que ser de los grandes aprendizajes que tengamos los pueblos en este tiempo. ¿Qué podríamos pensar humildemente desde el punto de vista de la lectura de este tiempo? Primer punto, y podría ser, citando al Che, siempre al imperialismo, al capitalismo, ni tantico así. Siempre. No hay forma de pretender construir socialismo con métodos del capitalismo. No hay forma de construir socialismo coqueteando con formas para tratar de ver si pasa el momento y entonces llegar a condiciones superiores. No, siempre que se coquetee con el capitalismo, se termina arrollado por el capitalismo. Es con socialismo que se construye una alternativa de los pueblos. Primer punto, entonces, la visual desde el punto de vista del sistema. Otro elemento fundamental del momento histórico tiene que ver con la lección que Venezuela ha aprendido, y podríamos decir temas fundamentales de estos años, de claves en Venezuela. ¿Qué país podría haber aguantado una agresión como la que ha aguantado Venezuela? ¿Quién? Es que nos dicen cualquier número, nos dicen cualquier cosa y creen que con eso nos van a achicopalar. O sea, lo que quieran decir, ya lo hicieron contra nuestro país, ya estamos parados, ya estamos dispuestos. Todo lo que quieran decir que se podía hacer, lo hicieron acá. Ahora, ¿cuáles son las claves? Y si eso puede ser humildemente a toda la lectura de los pueblos del mundo. Una clave, no subestimar al adversario. Tema que la izquierda muchas veces a punta de romanticismo, a punta de voluntarismo, se subestima
A veces al adversario se cree que en una circunstancia se puede ir encima y simplemente ya con voluntarismo se logra la victoria. Primer tema, no subestimar al adversario. Segundo tema, probablemente muy importante, la clave de la unidad. La unidad ante todo. Un tema muy difícil para la izquierda. La unidad. Poner de lado la pequeña diferencia, el pequeño acento. Bueno, una de las claves ha sido precisamente la unidad. Una clave de este tiempo histórico es la unidad del pueblo. El presidente Maduro, una de las cosas que seguramente es de su gran doctrina, de su gran legado, es la unidad de los revolucionarios. Y otro tema, el acabar con los tiempos de las tradiciones. El profesor Luis Brito hacía en el paneo de asomos, de debilidades de esto que estamos hablando. De repente cuando viene movimiento de pueblo y de repente alguien dice, no me puedo colear yo, y me voy adelante, y entonces yo conquisto el poder, y entonces otra vez viene la ruptura de los procesos de unidad. Y luego viene el que dice que puede agarrar y controlar a los adversarios, y entonces negocia algo, y en ese negociar algo viene la traición. Claves entonces fundamentales: no subestimar al adversario, la unidad y acabar con los tiempos de las tradiciones. Probablemente esos son aspectos fundamentales para un salto cualitativo en la historia de nuestra América. Y son temas que probablemente en el pasado hayamos tenido dificultad para verlos desde el punto de vista de una doctrina histórica. Aquí está el plan de la patria. Este es el legado del comandante Chávez. Este es el testamento construido por el comandante Chávez y luego hecho pueblo en esa caligrafía que se vino haciendo en la formulación de las asambleas de más de 3,5 millones de personas. No es otro. ¿Dónde están las claves de qué hacer en esta coyuntura histórica? Si tenemos un plan, no es que lo vamos a cambiar por la coyuntura, es buscar dentro del plan cuáles son los componentes centrales para enfrentar la coyuntura. ¿Qué nos habrá comentado el comandante Chávez sobre este tema de América Latina? ¿Habrá algo que habrá comentado? ¿Habrá algo que habrá dicho? ¿Habrá algún aprendizaje que tengamos como lectura? ¿Qué significan los procesos de transformación de fondo de las sociedades en cualquiera de nuestros países como procesos de transformación y que siempre van a chocar con la estructura económica del capitalismo? ¿Qué significa pretender hacer esos procesos y no tener dónde soportarse, dónde agarrarse? Todos los procesos que no se arrodillan terminan teniendo un conflicto con el capital. ¿Qué significa el Banco del Sur para tener un blindaje soberano de los países para enfrentar las agresiones del Fondo Monetario de manera soberana en los países? Es probablemente un tema no resuelto de las fórmulas, de las ecuaciones financieras para tener dónde hincarse, dónde apalancarse para enfrentar cuántos de nuestros proyectos sociales en América Latina han tenido fragilidades, dificultades, precisamente coyunturales, y detrás de esa dificultad coyuntural no ha habido un soporte financiero para avanzar. Ahí estaba el Banco del Sur, planteado por el comandante Chávez. ¿Es una bandera del pasado o es una consigna que debemos alzar hacia el futuro? ¿Qué significa UNASUR como espacio geopolítico, como espacio de encuentro entre nuestros países? ¿Cuántos golpes de Estado paró UNASUR en América Latina? ¿Cuánto del intento secesionista, del intento de la media luna en Bolivia se pararon con UNASUR, con una acción de UNASUR? ¿Cuánto del restablecimiento precisamente de la democracia en los países que fueron atentadas por la hegemonía desde el punto de vista del capital fueron precisamente como la plataforma de UNASUR, que ahora pretenden algunos subastarla y simplemente desalojarlo como si fuera simplemente un símbolo de una sede y que simplemente la quitan y con eso quitaran la función fundamental de lo que significa UNASUR? Vinieron y pretendieron desmontar todo lo que ha sido un andamiaje de construcción de la independencia y la soberanía de América Latina. Y contrario, el caso, por ejemplo, de la OEA como acción intervencionista en nuestra América. Es decir,
que la geopolítica supone una arquitectura de soporte, supone un soporte financiero para la independencia, para la soberanía, supone un esquema energético para el desarrollo de los pueblos, supone la geopolítica de las instancias, los espacios de organización para la soberanía de los pueblos, y dos temas que probablemente no estaban tan vislumbrados anteriormente y que están acá en el Plan de la Patria, que están concebidos dentro de los objetivos geopolíticos del Plan de la Patria, tiene que ver con la independencia tecnológica y del conocimiento para poder tener independencia productiva. No lo teníamos con esa visual tan clara, y es precisamente cuando viene la agresión, cuando viene el bloqueo en contra de Venezuela, que se asume que las cadenas productivas tienen eslabones rotos, y esos eslabones rotos de la cadena productiva solo se atienden con innovación, con ciencia y con tecnología. Que solo vamos a tener independencia económica cuando tengamos precisamente una estructura fundamental en cuanto al conocimiento. ¿Cuánto del aparato productivo de nosotros tiene dependencia económica y productiva? ¿Cuánto de nuestro sistema de medios, este micrófono, dónde fue hecho? ¿Quién domina la tecnología con que fue hecho ese micrófono? Usted refería, profesor, por ejemplo, la televisión a color en Venezuela. ¿Cuándo nace? ¿Con quién se asocia la tecnología de la televisión a color? ¿Cuánto habrán pagado para que esa fuera la tecnología dominante? Y posteriormente hacen del dominio de esa tecnología un sistema económico, productivo, industrial. Normas industriales. ¿Cuánto de nuestra industria petrolera es hoy independiente y es soberana? ¿Cuánta fue hecha como un apéndice del sistema económico productivo de Estados Unidos? Entonces, el tema de la independencia, del conocimiento es fundamental. Y el otro, que está concebido en el Plan de la Patria, dice el Plan de la Patria, romper amarras con el imperialismo norteamericano. No se puede librar una batalla como esta creyendo que al final te van a perdonar la vida y se puede mediar. No, se aprovecha la coyuntura para avanzar, y eso tiene que ver con el sistema comercial y el sistema logístico de nuestros países. No puede pretenderse que a Estados Unidos no le guste lo que decide un pueblo, y entonces a partir de que no le gusta lo que decide un pueblo, decide bloquearlo económica y financieramente. En el bloqueo de los más de 5.000 millones de dólares que están en el exterior, están, por ejemplo, en Inglaterra solamente un año completo de los CLAP de Venezuela, depositados en las cuentas en Inglaterra. 1.300 millones de dólares están secuestrados en Inglaterra. En Estados Unidos tienen más de 1.000 millones de dólares secuestrados de todo lo que es el sistema agroindustrial y productivo de nuestro país. Las semillas, los fertilizantes que hacen falta, los tienen secuestrados en los bancos en Estados Unidos. Todas las medicinas de alto costo de nuestros países los tienen cínicamente secuestrados en los bancos en Europa. Más de 600 millones de dólares secuestrados en los bancos. Y después vienen a hablar de la ayuda humanitaria con ese cinismo y con esa tranquilidad. Bueno, ahí está una lección clara y contundente. Tiene que haber transformación, sistema de soporte desde el punto de vista de lo que corresponde a las posibilidades económicas, el sistema de sostén económico. ¿Cuál es nuestro sistema de sostén económico? Hay una alternativa propuesta, Banco del Sur. Una institucionalidad nuestroamericana, UNASUR. Una visión planteada en cuanto a lo que es la independencia, la soberanía del conocimiento, hay que desarrollarla, no está desarrollada. Tener independencia tecnológica y del conocimiento. Una visual en cuanto a las cadenas logísticas y de comercialización es un tema pendiente, porque si no, cada vez que quieran, simplemente va a ocurrir lo que ha ocurrido. Hay algo que está claro, dos elementos probablemente. Uno, en América Latina hay una digna rebelión contra el Fondo Monetario Internacional. Y dos, aquí está precisamente la visión clara, contundente del orgullo que tenemos los venezolanos de ser vanguardia en esa resistencia y en la victoria que tendrá la América Latina.